Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes y nos vamos. Viernes mojado, muy mojado. Viernes mojado, Y el cielo está encrespado porque se avisora que caiga mucha agua. Y el cielo cuando esté así, no, ve, yo diría que no hay que verlo ni encrispado ni triste, no, alegre. Ver el agua caer, porque sí, el agua limpia. Sí, el agua lava y aporta. Lava y alaba. Mira, Danilo, mira, vamos a invertir los papeles. Dice el principal titular del periódico El Diario Libre de hoy que la campaña del presidente Luis Abinader costó 777.6 millones. 6 millones. La mayor inversión fue destinada a gastos operativos. O sea, operativos. El operativo es amplio. Sí, Tú sí. puedes... No, la famosa logística. La logística sí, y compradística, cualquier cosa tú puedes meterle todo ahí, en ese paquete. Gastos operativos. Así es. El 42.51 de los fondos fueron recaudados. O sea, bueno, la recaudación estuvo bien, al que está en el gobierno le facilita un poco las cosas. Pero, bueno, lo dejamos ahí. El 63% desembolso a propaganda Abinader. Bueno, eso no es nuevo, se gastó mucho cuarto. Parece que ya están rindiendo los informes que hay que rendirle, que otras veces esas cosas no se estaban haciendo, pero no recuerdo no recuerdo si fueron 400 y pico, quizás 300 y pico millones menos que pero 777.6, estamos hablando de miles de millones, entonces. Bueno, pues un chorro cuarto. Entonces, hay una diferencia ahí, como casi de alrededor creo que son de 300 y pico, con relación a lo que gastó el PLD. Claro que al que está en el gobierno siempre hay sectores más generosos, especialmente los empresariales. ¿Verdad? Y bueno, pero yo lo que quiero resaltar o aprovechar ese titular y ese dato, que creo que lo están haciendo los otros partidos, están rindiendo su informe, y debe ser así, sobre todo cuando hay aportes con fondos públicos, aportes porque que hay hace... unos fondos públicos que... Exacto, aportes que hace, míralo ahí, 328 millones de pesos. Yo creo que eran miles. Eso es unos cuarticos nada más, siempre la campaña, con esa logística que hay que abonarle el terreno a tantos compañeros, ¿verdad? No para que rebalen en él, sino para que se deslicen por ahí. Hay muchas guaguas que alquilar. Que no es que se desvalen, sino que se deslicen por esa, ¿verdad? En ese abono. Bueno, y eso es bueno, auditar los fondos y presentar siempre. Pero bueno, siempre se habla de que hay fondos que no se auditan. Y usted puede pensar cualquier cosa en los distintos partidos. Pero ¿en qué quiero yo caer finalmente, Danilo? Y escuchar tu opinión también. Señores, da muchísima pena que es verdad que los partidos juegan un rol social importante, son cruciales para... Los partidos son el mecanismo para escoger las autoridades. Escoger las autoridades y estructurar un proyecto de hacer válida el proceso democrático. De poder, exacto, y validar realmente, y hacer dinámica la democracia. Es con recursos que esas cosas se hacen y los partidos necesitan muchos recursos. Entonces, pero si ellos pudieran agenciárselo por su lado y no tuviera que ver eso partir de los fondos del Estado. Sí, hay una novedad que ya yo decíamos hace mucho, que esas grandes concentraciones que después de las 17... Es que ya no se convencen con eso. No, que se ha dado que son costosas y son demasiado costosas. E improductivas porque no rinden el efecto esperado. Claro. No se hicieron en esta campaña. Yo estuve en varias de esas concentraciones. Claro. En el play
no, el play no, en el Estadio Quisqueya. Ujú. Yo recuerdo aquella tremenda marcha donde trajeron a los nicaragüenses, Sí. aquellos famosos que después Daniel Ortega, Comandante Cero. el comandante Cero estuvo ahí, entre otros. Y bueno, y también estuve en el puente de la 17. De la 17. Las grandes concentraciones que hacía el PRD allí, eso era la acabose. Bueno, pero realmente lo que digo es que con un país que tiene tantas carencias, tantas necesidades, si se pudiera simplificar un poquito más estos gastos. Sí, yo siempre he creído eso, que es posible bajarle el perfil a la campaña, porque las marchas orgullosas se siguen Pero si usted haciendo. no puede hacerlo de otra forma, por lo menos entonces hay una corriente ahora, o se ha puesto de nuevo de moda una corriente, o se ha convertido esa opinión en una corriente ya, de que los periodos de elecciones deberían juntarse, o las elecciones entre municipales, congresionales, qué cosa, como era antes. Porque aquí nos pasamos el año entero, o los 4 años. Primero el año, pues claro, el cuarto no llega, entonces el primero... No olvides que nosotros somos precipitados. Imagínate, no se han acabado de contar los votos y ya hay gente... No, ya hay gente en campaña. Y candidateándose. Sí, candidateándose. Considerándose presidenciales. Claro, algunos pichones o ratones de bodega que presidenciables, pero bueno. De todas maneras, si eso se convirtiera en una realidad, porque se creó aquella vez las condiciones, que había que alargar, que repetir que las elecciones hacerse en 2 periodos, porque de esa forma... Se evitaba el arrastre. Se evitaba el arrastre. Ahora que ha habido arrastre, se arrastran muchísimas cosas. Entonces, si esas elecciones se juntan, señores, se puede ahorrar un dinerito al Estado. Y esos fondos se pueden usar en otra cosa. Ojalá que realmente... De hecho, fíjate, yo siempre cuestioné desde su inicio el financiamiento público de los partidos. Claro. Fíjate tú sí, porque era de que para que tuvieran las oportunidades los pequeños que no tienen, porque los grandes, y sobre todo si están en el gobierno, los arropan. No, y supuestamente para evitar contribuciones de sectores Exacto. Ahora están las dos cosas, los fondos del Estado y otras contribuciones que vienen por distintas vías. Tú y yo sabemos que ese 42% que reconoce el partido de gobierno que recibió como contribuciones, no es todo lo que recibieron. Claro. Hay algunas contribuciones que no se asientan. Hay dinero ahí que no se auditan o que no se registran primero. No se registran y que... No. Pero corre la cosa, gente que dice, no, yo me encargo de poner tales valles. Yo me encargo de eso. Sí. Y bueno, pero de todas maneras, uno se inscribe, yo particularmente me inscribo en esa opinión corriente de que las elecciones se junten para que sea un solo trancazo, un solo gasto, y ya, salimos de eso. Que el que quiera comenzar temprano a hacer campaña, que la haga, pero con su cuarto, no con los dineros del pueblo. Y otra opinión reciente, creo que fue de Alfredo Pacheco, el propio presidente de la Cámara de Diputados, que planteó que se redujera el número de los diputados. Sí. Yo estoy sobradamente de acuerdo. Yo hasta soy partidario de las circunscripciones uninominales. Claro. Un diputado por circunscripción. Danilo, pero ¿cómo es posible que una provincia tenga 15, 18 diputados? ¿Cuántos diputados en función de...? Te digo, la circunscripción uno, la nuestra, creo que tiene 11 o 2. Danilo, ¿qué hace una provincia, el Distrito Nacional, con más de 2 o 3 diputados, si acaso? Porque sí. Tú sabes que la lógica que se tiene funcionaba cuando Trujillo, amén de que era un congreso más bien de apariencia, pero eso de poner un diputado por cada 125,000 habitantes... O fracción de... Sí, acuérdate que nosotros... Cada 25 o fracción, sí. pudiera no llegar a los 25 y ya en ese momento no estaba tan poblado el país. Incluso... 125,000 habitantes nunca en Pedernales nunca hubo, por lo cual se le asignaron 2 diputados a esa provincia que no llegaban a 125,000. Y tenía una lógica dentro, porque había que hacer presencia, que se acababa de producir el proceso de dominicación de la frontera
a sangre y fuego, como fuera, pero se produjo. Porque acuérdate tú que lo que hoy es Riquillo se llamaba Petit Trou, porque los haitianos estaban cogiendo todo ese espacio. Y la limpieza brutal que hizo el jefe llevó a que se cambiara mucho nombre. Y se trató de que el Estado, vía representaciones, tuviera presencia. Pero los tiempos han cambiado y yo creo que con 1 o 2 diputados por provincia, pero ¿para qué más? ¿Para qué más? Y lo que hacen es que lo que se produce es una competencia. No, una cámara. Una competencia entre ellos, entonces una cámara supernumeraria, gastando dinero, derrochando dinero, y que no tienen el espacio físico, no es suficiente. Oye, yo estuve ahí cuando Atuey fue presidente de la Cámara de Diputados, que yo tuve la responsabilidad primero subdirector y después director de comunicaciones de la Cámara de Diputados. Y él le hizo muchos agregados, muchas cosas, se hizo el comedor y una serie de cosas, y se establecieron áreas importantes y facilidades para los diputados, pero había espacio en ese momento para muchas cosas, pero ya no hay espacio para nada. No hay espacio. Ahí hicieron un anexo después. Tengo mucho tiempo que no paso por ahí. Pero una vez entré y, oye, el diputado tiene un cubículo aquí, otro allí, otro allí. Es una cosa eso es un pandemonio allí, que tú no conoces, el que no está acostumbrado a ir por ahí se pierde en ese edificio. Claro. Pero oye, además no es funcional. Eso es infuncional. Porque nosotros tenemos 2 cámaras yuxtapuestas, que a veces algunos periodistas han hablado de cámara baja y cámara alta. Aquí no se aplica, porque las cámaras están al mismo nivel las dos. Un proyecto puede entrar por... No se trata de los Estados Unidos, que está la Cámara de Representantes y el Senado. En el caso de Inglaterra... Ya el Senado es diferente, pero un senador por provincia. Sí. Pero ¿para qué más? Sí, en Inglaterra está la Cámara de los Lores, que es el equivalente al Senado, y la Cámara de los Comunes, que es una cámara baja, de verdad. Baja. Pero Danilo, además, tú te imaginas alrededor de 200 gente hablando al mismo tiempo, o queriendo hablar al mismo tiempo, pidiendo turno. Eso es infuncional. Además, mucha gente que no tiene las capacidades, las condiciones intelectivas ni productivas para hacer lo que hay que hacer allí. Sí. Además, ya la fórmula de Home que fue funcionar en un momento. No, eso también es otra de las cosas que hay que revisar. Está resultando una distorsión. Por ejemplo, nuestro colega y amigo Pedro Jiménez, que hizo una campaña fabulosa y gana 5,000 votos. Y resulta que una mujer... Pero hubo uno, no sé quién, que sacó 11,000 y pico de votos y no va, se queda afuera. Exacto. Y otro como... Pedro Jiménez, el lugar que iba a ocupar por la fórmula de asignación de Curule, la fórmula de OM, una mujer que lo que sacó fue 1,500 votos, va a ocupar la Cámara. Eso es una barbaridad. Es una distorsión. Una distorsión totalmente. Demasiado severa. Una discriminación por demás y un derecho que se le puede... Si no tenemos derecho de a elegir y a ser elegidos. Entonces, pero bueno, hay que modificar o mejorar las condiciones para ser elegido o elegible. Así es. Entonces, pero en las dos vías. No solamente que... Además, tú sabes que una circunscripción uninominal es que hace visible la verdadera representación, pues ese es mi diputado. ¿Tú recuerdas cuando muchas veces preguntaban, ¿sabe usted quién es su diputado? Nadie sabía, porque ahora por lo menos ellos andan con el cuchillo en la boca buscándose el contacto, las relaciones con los ciudadanos para que voten por ellos. Sí. Pero entonces hay una competencia, se destripan unos con otros allí, ya no solamente entre los distintos partidos, sino intrapartido. Gente de un mismo partido, en una... Sí. Oye, eso es una barbaridad. Entonces, esas son de las cosas que hay que mejorar. Se habló una vez de hacer más pequeño, para que funcionara mejor y dispendiara menos al Estado, las instituciones públicas. No se han quitado instituciones. Eso, o sea, hay cosas que realmente hay que crear... si hay que crear algún ministerio o un instituto que englobe un paquete de cosas, que se haga. Pero porque realmente tú no sabes qué hace el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer. Tú no sabes qué cosas hacen. Pero, Danilo, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa.
INESPRE, que ahí estabilizar los precios mediante, no estabilizar los precios, Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, para estabilizar los precios, pero llevando y resolviendo aquello que no es bregando con yuca y batata y víveres y cosas que están allí. ¿Por qué Agricultura no puede tener un departamento que maneje eso? Sí, si queremos, ¿verdad? Eso que le correspondería. ¿Qué sé yo? Esa pudiera ser una de las áreas. Que el mismo INESPRE ha ido perdiendo funciones. ¿Tú te acuerdas de los silos de INESPRE? Claro. Que estaban llamados a hacer algo para la seguridad alimentaria, garantizar, mantener productos como grano, esos productos que dice correctamente el presidente Abinader cuando hablaba con Zelensky, que producto de la guerra nos faltan. Si nosotros hubiésemos tenido silos y hubiésemos comprado con anticipación algunos de esos granos, pues hoy no tendríamos la carencia. Bueno, que hablen con Bukele si quieren. Bueno, hay cosas importantes que se han estado secundando, dejando de hacer o engavetando. Por ejemplo, hay una pregunta interesante. ¿Qué impide la aprobación del Código Penal? Están diciendo que la falta de voluntad política. Sí, claro. La falta de interés y de voluntad política, porque los partidos se les está atribuyendo que no se han interesado por este tema. Lo que pasa es que le han sacado el cuerpo. Hay un dejo de irresponsabilidad, porque las cosas se hacen o no se hacen. Sí. Pero ese guabineo sí, pero no, o tú mandas una cosa, pero después la mandas a recoger, o le da la cara, o qué sé yo. Pero los diputados o los legisladores, en sentido general, están para legislar. Para eso no es para otra cosa. Y para encarar situaciones, por ejemplo, uno de los temas en conflicto, las tres causales. Claro. Oye, si no se puede, no se puede. Si se puede, claro. se puede. No, hay que buscarle una salida. Y lo sometieron, ya se supone, usted tiene que tomar el termómetro. ¿Por dónde anda el sentir de la mayoría? Sencillamente. Entonces, siempre se ha establecido que la mitad más uno decide. Aquí se ha determinado que esta sociedad, tú no la puedes acusar, necesariamente tú no tienes por qué acusarla de machista, de tradicionalista, de conservadora, de entregada a la iglesia, de qué sé yo, porque todas esas cosas tienen que funcionar. Sino, además, yo soy de los que mantengo que las tradiciones hay que respetarlas, o tomarlas por lo menos en consideración. Bueno, nosotros hemos estado perdiendo muchísimas tradiciones. Pero claro. Y asumiendo muchísimas cosas foráneas y degradantes o cuestionables para los fines. Entonces, tú te pones a ver que una ministra de Cultura va a España a una fiesta de dos ciudadanos que son varones, pero que se ve uno hembra y un varón, no sé. Entonces resulta que con ese destape, entonces después se defiende que no, pero es que esa ciudadana, querida amiga, tiene derechos en la vida privada. Es que esa no es una vida privada. Mira, el funcionario público. Y más en el rango de ministro. En el rango de ministro que fija políticas o ejecuta políticas de Estado, no tiene vida privada. No tiene vida privada, porque si, sobre todo en este caso de cultura, porque tú dirás, bueno, por lo menos es un ministro de turismo, qué sé yo, que está en la Churchill, la Francachela, la cosa, pero no, espérese, que usted tiene que, es el órgano rector de la cultura de un país. Y incluso ella se ha manejado de manera cuestionable. Por ejemplo, en estos días estuvo a punto de cerrar la Alianza Cibaeña, una entidad que de 150 años de existencia, porque le cancelaron a 3 empleaditos con suelditos de a 30,000 pesos. Mientras hay asesores que no se sabe qué asesoran, que ganan 250,000 pesos. Y para que vayamos a la pausa, como hablaste de cancelación, la alcaldía del distrito canceló a 2 inspectores, dos empleados, que son los responsables. Que son, hasta prueba en contrario, o tuvieron que ver o dejaron hacer
el chapeo que se hizo. No sé, ahí hay que averiguar quién lo incentivó. ¿Quién lo incentivó y cuál fue el tipo de incentivo que intervino ahí? Porque ven acá, no fue que... Por eso el ayuntamiento como institución se defendió, dice, institucionalmente nosotros no hemos autorizado eso. No. Entonces, ¿quién se prestó entonces? Porque se hizo una investigación, el Ministerio de Medio Ambiente no autorizó. Y más bien criticó y mandó a investigar. Esos dos inspectores van a responder ahora ante la Procuraduría de Medio Ambiente. No, que tienen que decir quién les sugirió, quién los motivó o quién cómo fue la motivación. O qué tipo fue la motivación. Y si ellos tenían autoridad, facultad, qué sé yo, para aplicar qué criterio técnico. Y si correspondía aplicar un criterio técnico en un sitio que de preservación o pulmón de la ciudad, pulmón de la ciudad. Ecológico para los fines de la ciudad, donde camina una cantidad de gente que parte de esos caminantes, entre ellos Jaime David fue los que dieron la voz de alarma, específicamente el exministro Jaime David, porque ¿cómo va a ser aquello? Inmediatamente se buscó la orientación, la ubicación, y dice, no, pero espera, esto fue para... Le molestaba a alguien que no podía ver el mar. Quería ver el mar. Quería deleitarse desde allá arriba. Y bueno. Ese vecino debe comprarse un apartamento más alto. En la luna ya, para que vaya para allá y deje la vegetación tranquila. ¿Tú entiendes? Pero de todas maneras hizo bien la alcaldía. En este caso la alcaldesa, pues tiene que haber llegado hasta su despacho. En desguabinar esos dos, es lo que se investiga el caso, digo, es lo que se profundiza o se ejemplariza. Exacto. Sobre esa ligereza. O las dos cosas, ambas penas a la vez. Ambas penas a la vez. Sí, que se investigue. Y si hubiera una tercera, también aplicársela. Llevarlos a democracia, en aplicación de la democracia, llevarlos allá al parque. Ya no va a ser reforestar porque son unos árboles grandes que le quitaron la cabeza. Entonces usted coge un chucho de buey y le da unos chuchazos abajo de la mata. Dice, mire, eso no se hace. Sí. Director, adelante. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa.
Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Darle un poquito de sazón, el ministro administrativo en licencia, ya parece que se va a quedar así. Sí. Y eso indica que el sustituto interino está funcionando bien. Y como él es presidente del partido, que lo ideal sería eso, que el que presida un partido, el que dirija un partido, Nada más tenga esa función. tenga esa función. Peña Gómez abogaba por eso. Sí, sí, sí. Pero aquí se copia las cosas malas, pero las buenas o las sugerencias positivas que se hacen, no la copian. Bueno, eso fue parte de la crisis una vez del partido. Por ahí comenzó la crisis del Sí, PRD. porque todos los funcionarios, ministros, sí, pues, los comités centrales eran ministros. cuando y- todos los funcionarios en el gobierno de Hipólito le entraron, eran los jefes, dirigentes dirigentes principales. principalísimos, eran ministros de Agricultura, de que yo qué. Entonces toda esa gente le entró a todo, ¿tú te acuerdas? Imagínate, lo que tenían capacidad de nombrar y de quitar. Sí, Y de resolver cosas, de la logística que da el Estado. Entonces ya tú sabes. Bueno, pues Paliza dice que analizaba el por qué no ganó Guillermo Moreno la senaduría de la capital. Entonces, dice porque nos faltó hacer lo que se necesitaba, no sabemos qué es lo que había que hacer. Porque ellos lo hicieron todo, no faltó nada, Danilo. no. Desde echárselo al hombro Sí, echárselo al hombro, llevarlo donde quiera. a todos los partidos aliados, lo pasaron por ahí, lo pasearon por ahí. Entonces yo no creo que faltara nada. Es decir que Sobró, incluso lo pusieron a bailar para hacer el ridículo. Di que nosotros no lo presentamos como se debió y qué más, como qué querían presentarlo, porque lo presentaron de todas maneras, hasta lo pusieron a bailar, como tú dices, y de todas maneras. Lo que pasa es que él venía de un 1% y de ser un candidato derrotado muchísimas veces, un aspirante Perdedor. perdedor, era la imagen que tenía. Claro y que además sí. se encontró con una muralla, un candidato que prendió, Fresco, joven. fresco. Con idea, con facilidad de El palabra. gran error, porque ahora con dejaron presencia. fuera a Faride, que supone uno que le darán un ministerio, porque debe lo haber menos. una retribución, porque ella Sí. tuvo un buen desempeño, fue leal a su partido Y se sacrificó. y ella sacrificó. Y salió a hacer campaña. Salió a hacer campaña. Bueno, ella también le levantó el brazo a Guillermo Moreno Sí, por una sí, cuestión sí. disciplinaria. Sí. Pero ella hubiese hecho mejor papel. Hasta David Collado, que una vez se lo propusieron, pero él como quiere ser presidente, entonces él dijo que no. Pero realmente fue Y dijo un, que iba a cargar a David. fue un error. Yo no sé qué cosa, porque a veces a los presidentes se les ocurren cosas y además se encariñan con alguna figura, no sé por qué. Y bueno, Bueno, y el presidente. a él le salieron muchas cosas bien, pero que ahí se equivocó el sí, presidente. y hizo varios spots con Guillermo Moreno. También. No se lo echó al hombro. Sí, todo se lo el echó al mundo. hombro. Ahí se hizo más lo que se debía y pico. Y pico, ¿verdad? Lo que no se hizo con otros candidatos del interior. No. Y se hizo. Y sin embargo, para que tú veas que a veces ni siquiera, no solo el dinero, hasta a veces el apoyo presidencial tampoco funciona en algunos casos. No, incluso yo creo que fueron testarudos porque desde el principio se le dijo, cuando ellos decidieron quitar a Faride, que Guillermo Moreno no era el candidato. Pero claro, Pues eso se lo dijo todo el mundo. pero no. Y Como le dijeron a los PLDistas que Marino Collante, que no está en su mejor estado de salud, claro. no era el candidato a senador de Pero Santiago. entonces, eso, sobre todo, eso mandaba una señal equivocada de que, o no equivocada, mandaba una De señal. Bótenes Martínez de pudo que- haber sido el senador de Santiago. Exacto. Que la alianza aquella que Danilo definió como una alianza rara. Sí. Claro, si tú estás enrareciendo el asunto, porque bueno, son amigos, pero ¿por qué divide el voto allí? ¿Por qué no concentrarse, sobre todo, si él no estaba en condiciones de salud? Porque No, fíjate, sí. en el debate él pareció
como no conocedor del tema o dominio de los temas. Sí, Y si hay uno que conocía los temas económicos es él. Sí, legislativo, fue legislador durante mucho tiempo. Porque primero es un financista. Sí, Yo lo sí. conocí a él siendo el director financiero de la lotería, Sí. en el gobierno de Balaguer, porque él proviene del balagueriato. Y entonces, en la Cámara de Diputados fue durante muchísimo tiempo, que él fue diputado, el presidente de la Comisión de Hacienda. O sea, sí. tenía una experiencia de Estado con el Trabajó manejo del trabajó en presupuesto. Cancillería. Pero siempre en esos temas Sí, económicos. sí. Entonces, por Dios, pero sin embargo, una situación de salud no le permitió tener el desempeño. Que se sabía que no lo podía tener. Claro, y no lo iba a tener. Entonces, esos votos que se fueron para el lado de él, que no fueron suficientes, le hicieron falta al otro candidato de la alianza, que debió realmente ser asimilado. Y que es un buen candidato. De por Era sí, y es un buen candidato. es un buen candidato. Y hubiese sido una muy buena representación para Santiago. El famoso muro, el muro que anunció Vinicito una vez y que nosotros respaldamos por aquí, que cuando Vinicito dijo eso por primera vez, dije, pero eso es una barbaridad. Y que planteamos que se haría mejor con donaciones Claro. de la población. Y Claro. yo creo que era la mejor Estuviera recurso. hecho y hubiese sido gratis, o casi Sí. gratis el muro. Claro, Ah, claro. bueno, pero no, se le ocurrió, vamos a hacer una verja inteligente. Sí, una verja Inteligente. de control. Yo lo que quiero resaltar, se puede acercar más, director, mira lo fácil que es brincar esa valla y encaramarse los vecinos morenitos de aquel Ajá. lado. Sin el morenito, para que no se piense que hay un tema. Entonces, mira, cruzando sin ningún tipo de problema, al revés, con mucha facilidad. Mira. Cómo cruzan la verja inteligente. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde están las patrullas militares? ¿Dónde están las cámaras que enfocan ahí, que están cruzando? Se supone que son infuncionales, tanto la seguridad como, y se suponía como que iba las a tener cámaras. unos sensores. Y unos sensores. Pero ven acá. Bueno, el cobrador fue y quitó. sí, quitó y dice, Porque mira, mira, eso se mira quita el fácil. alambre aquí, un alambrito, porque ahí, Y ahí, unos se, tornillos, mira, ahí mira, se ven pues. unos pilotillos, pero ahí cambiaron el sistema, porque en otros sitios hay alambre de esa ¿cómo que se llama? Valla ciclónica. Ellos quitan eso y se meten por ahí. O meten cualquier cosa por ahí, o sacan también. Sí. Entonces ahora aquí tiene unos pilotillos. Eso debió tener la consistencia y la altura requerida para casos de seguridad como estos. Porque, ven acá, bueno, pero bien, y tampoco se ha dado rendido el informe, eso se lo confiaron al Ministerio de las Fuerzas Armadas, habían que sé yo cuántos kilómetros hechos, bueno, que sé yo cuántos kilómetros de cuántos que son, casi 400.000 kilómetros que tiene la frontera, un paquete. Pero si tú has hecho un chorrito para decirlo de alguna forma, de kilómetros con relación a ese gran volumen que requiere aquella extensión, no se ha hecho nada. Y que, por demás, lo que se hizo es una cosa frágil, vulnerable totalmente. Entonces, y que por demás recordemos que se movió. Sí. Yo realmente todavía no la entiendo. Pero eso no se ha dado una explicación correcta porque no es una muralla y sobre todo fronteriza, sino de que una muralla de control. De control. Un muro de control. Pero tú no puedes, porque de aquel lado entonces ellos no van a andar por ahí. No. Porque ya desde que tú pones una valla, una verja, lo que sea, hasta una alambrada que tú pongas, tú estás dividiendo las cosas, demarcando los espacios. Entonces, el que esté de aquel lado, aunque sea todavía en los puntos fronterizos, se supone que si ya tú pusiste un obstáculo adelante, entonces tú estás entregando eso. ¿Y qué hicieron algunos de los muchachones de aquel lado? Que se metieron por ahí y dijeron, no, pero que eso es de nosotros, pero miran de qué va. Entonces, hubo poner en apuro a la soldadesca que tuvieron que decir, no, mire,
los puntos originales son estos. Estos son los que están aprobados por los que lo aprobaron inicialmente, quienes tenían que hacerlo. Y entonces nosotros hemos seguido. Entonces eso hay que respetarlo. Pero mientras tanto estaban metidos en territorio dominicano. La culpa, bueno, de los que dejaron hacer aquello o permitieron que se hiciera aquello y no se hiciera con las calidades y las condiciones requeridas. Así mismo. Director, la última pausa de la tanda de hoy. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aníbal de Castro, que es el presidente del Diario Libre, fue el primer director de ese periódico. Se refiere al mito de los sueldos, dice aquí, el mito de los sueldos, los salarios. Hay la idea, la creencia, a veces la crítica innecesaria de que en el Estado se pagan unos sueldazos, porque algunos funcionarios en áreas específicas de organizaciones, de organismos descentralizados, tienen un sueldo decente, o como debe ir, como debe ser, criticar eso. Sin embargo, debería, plantea Aníbal de Castro, no es así, eso es un mito, que ganan unos sueldazos, y eso no es así. Debería haber incluso, si tú lo comparas con el sector privado, como que el sector privado que paga mucho. Y no, todo en estos casos resulta como las otras cosas, así según. Dice Aníbal de Castro que hay la creencia de que el sector público paga salarios muy elevados. Se critica que hayan funcionarios cuyos pagos mensual sobrepasa el $1.000.000. Es lo contrario de la verdad. En el Estado se trata muy mal a los servidores en lo tocante a las remuneraciones. Nadie creerá la historia de que un secretario de Estado, un ministro, puede vivir a la altura de sus responsabilidades con 300.000 pesos mensuales. Bueno, el que no gana nada, el que gana 10.000 pesos, se encuentra que eso es una alarma. Y no es así. No es así. Entonces,
dice él, o que la honestidad de un juez de una alta corte vale menos de 700,000 pesos y que el gobernador del Banco Central recibe unos ingresos de lujo como si su puesto, no el supuesto, sino el puesto careciese de jerarquía. El problema es otro. Hay exceso de personal en las nóminas estatales y no todos ganan el salario que perciben. El desbarajuste en los salarios públicos viene de viejo y de lejos, aunque urge corregirlo. Al Estado debe irse a servir, pero también a ganarse la vida dignamente. Ujú. Que a un viceministro se le paguen 250,000 pesos al mes carece de sentido y es un estímulo a la corrupción y a la mediocridad. Debería haber una paridad, como decíamos, una paridad con lo que se paga en el sector privado. Es incierto que el presidente de un banco comercial importante gane menos que el gobernador del Banco Central, ni qué decir que el administrador del Banco de Reserva, quien recibe beneficios similares o quizás mayores de los que sus pares. Y es verdad, cualquier presidente de un banco privado te gana un tolete cuarto que no es menor. A ver, o sea, no es menor que lo que ganan sus pares en el sector público. Sí. Porque además la responsabilidad, que era lo que en el caso, por ejemplo, de la gobernación del Banco Central, se pensó, como en el caso de algunas instituciones recaudadoras, que había que evitar o que hubiese una tentación, qué sé yo, Colocar en situación de fragilidad. o de apuros, Sí. para decirlo de alguna forma, al funcionario, por ejemplo, cuando su contraparte en el sector privado, por ejemplo, en el caso de los bancos, Ujú. en la fijación de políticas o controles a las políticas monetarias específicamente, o la aplicación de disciplinas, ¿verdad? Había se podía correr el riesgo, o podía haber la tentación, de que desde el sector privado se quisiera conseguir facilidades o cosas. Ujú. Entonces, realmente son personas o funcionarios que tienen que tener salarios para que puedan concentrarse en lo que están haciendo y que por demás son equivalentes a sus pares en el exterior. Sí. Búscate los sueldos de los gobernadores en sentido general. Por ahí anda eso. Ujú. Pero aquí se hacen a veces algunas críticas alegres porque hay gente que cree que tales o cuales tantos miles de pesos son muchos. Yo insisto, en el que no tiene nada se lo encuentra mucho. Pero en función de responsabilidades y de concentración, porque hay gente que tiene... ¿Qué hacen algunos empleados? No solo del sector privado, del sector público, que tienen un trabajito aquí, un trabajito allí. No hay calidad de vida ni tiempo para dedicarle a la familia porque está todo el tiempo trabajando. Porque no tienen un salario remunerado. Realmente como debe ser, que le cubra todas sus necesidades. Entonces yo estoy de acuerdo con esa inquietud, ese mito que devela el amigo Aníbal de Castro en el Diario Libre del día de hoy. Es así, hay que mejorar eso y ponerle atención a la nómina pública, a las nóminas, que muchas veces hay gente que solo cobra, que va, y ya ni siquiera se va a buscar el cheque, porque ya lo colocan en una cuenta, el dinero. Ni siquiera, ya le economizan hasta el trabajo de ir a buscar el cheque. Sí, sí. Porque son compañeritos del partido que esté en el gobierno. Sí. En el que esté en el gobierno, porque eso viene de lejos. Sí. O sea, hay gente que sin hacer nada, para no hacer nada le pagan demasiado. Le pagan para no hacer nada. Sí. O para que esté interfiriendo, creando problemas
en las instituciones, o corre ve y dile, porque hay que buscarle un sueldo. Así Hay es. que buscarle una entrada a ese ciudadano y resolverle un problema, en vez de fijarse en el desempeño de los que ya están allí para que se le mejoren las condiciones a aquellos con los que en términos de salarios el Estado se queda corto. Porque hay gente que aquí tiene muchas capacidades, mucho talento, mucho esfuerzo que le dedica y no es remunerado debidamente. No. Hay suelditos. Bueno, hablando de sueldo y ese tipo de cosas, hay una expectativa con relación a los cambios que pudieran venir en un periodo, a partir de agosto, en un nuevo periodo del presidente Abinader. Ministerio, los nuevos, De si habrá, nuevo gabinete. de si habrá un gabinete nuevo, de si habrán figuras nuevas, refrescantes, para que realmente se dé la idea de que hay una renovación, de que hay un nuevo equipo, o se vendrá con buena parte de los bueyes viejos o bueyes cansados, como yo he estado diciendo. Ahí está, refiere aquí que los cambios cuando llegan, se pregunta el Diario Libre, porque tú recuerdas que en su primer periodo, que todavía no ha terminado, termina en agosto, el presidente Abinader, en la transición, dio a conocer por anticipado mediante Twitter prácticamente el gabinete, la gente, figuras principales que vendrían y vinieron en su gobierno. Pero ahora no ha dicho nada, el presidente se ha quedado tranquilito en ese sentido, quizás dando oportunidad a que el morbo le dé rienda suelta a su cosa. Sí, que corran las cosas. Que corran las cosas, pero bueno, ahí estaría también por... él dijo alguito cuando le preguntaron en la semanal que si la rueda de prensa que hacen los lunes, que si si vendrán muchos cambios, qué sé yo. Entonces lo que adelantó fue, bueno, habrá gente que, habrán algunos cambios, pero también hay gente que hay que reconocer, no es quitar por quitar o cambiar por cambiar. Entonces, bueno, a los presidentes a veces se encariñan con determinada gente y le dan, no mueven un poco la costelera. A veces no, a veces es cariño, a veces es necesidad, porque, oye, cuánta gente ha tratado de tumbar a Valdés Arbizu Sí. de la posición y la eficiencia de él. Claro, y no es que sea insustituible, es que no aparece quien lo sustituya y que garantice, que tenga los contactos, que tenga la pericia, que tenga el equipo. Entonces, ¿por qué es que la experiencia no se improvisa? Mira que Hipólito se puso a improvisar. Claro, aunque a inventar. Fran tuvo un buen desempeño, pero no lo dejaron trabajar. Exacto, fue el que mejor lo hizo porque el otro compañerito que es economista agrícola, Malcún, eso fue un fracaso. Un desastre verdadero. Un desastre. Entonces, porque Fran, ya fallecido, querido amigo, buena persona, muy joven, falleció cuando el tema del COVID, pero él tenía una idea de lo que había que hacer, pero no lo dejaron hacer. Yo recuerdo lo de Van Inter, fue famoso aquello de, presidente, mire, síguele dando. Eso es verdad, eso es una verdad histórica. Claro. Deje trabajar ese muchacho. Que produjo el hoyo aquel. Bueno, pero entonces ahí está también el tema ahora, Danilo, de los presidenciables que son funcionarios, presidenciables entre comillas, que son funcionarios, una cantidad o caterva de ciudadanos allí que yo diría que desde mi punto de vista muy personal, de varios de los que figuran en la lista ahí, que no llevan a un miso a hacer pipí. Tú sabes que aquí cualquiera, cuando tres amigos, 4 primos y 3 hermanos le dicen, pero tú puedes ser presidente, se lo crees de una vez. Claro. Bueno, pues ahí lo resalta el Diario Libre, dice, se espera por segundo igualmente que los presidenciables sean movidos de sus cargos para que se dediquen por completo a sus aspiraciones para el 2028. Que ahí sí es que el gas pela.
después que lo quitan, Sí. reduce todo el tamaño, no decir las aspiraciones, pero el tamaño, las posibilidades, se reducen a su tamaño. Los que desde una posición pública, con recursos que no son suyos, se andan promocionando y le dicen, los cantos de sirena le dicen al oído, de los adulones que siempre aparecen, Sí, mire, sí. usted es el hombre, usted es el sustituto, usted es el que lleva, y a usted nadie le gana. Así Ese es. tipo de cosas. Entonces, señores, Tú sabes que aparecen en las redes gente diciendo que son presidenciables, que tú dices, "Ven acá", y lo conocerán su familia. no lo conocen de su casa nada más. A veces ni en el Ni en vecindario. una parte de la familia lo conoce. También es verdad. Entonces, yo te digo, el presidente en eso, que creo que hizo una reunión a decirle a ellos, mire, aguántense por lo menos 2 años, que yo no sé si 2 años después, los 2 últimos, sería suficiente para hacer la campaña, pero que ellos lo que tienen que irse para su casa y desde allí tener todo el tiempo libre para dedicarse a su proyecto presidencial, para ver si es verdad. Yo dije que si el gas pela, para ver si es verdad que ellos son candidatos. Sí. O si tiene posibilidad. Y fíjate tú que ya ayer sin la cartera o el macuto, porque una cartera es más chiquita, pero el macuto que a veces disponen para la logística que le da esa proyección, esa colocación, publicitando una dinámica, un desempeño que en el fondo no necesariamente o no todas las veces es así. Tú sabes que no estamos en los martes de lectura que hace el presidente Leonel Fernández, pero voy a recomendarte a ti, a nuestro televidente, el último libro de Henry Kissinger, escrito a los 100 años. Se llama Liderazgo, porque estamos hablando de eso. Claro. El liderazgo tiene una cuestión, y lo resalta Kissinger, en ese texto que de agradable. ¿Liderazgo nada más? No, así se llama liderazgo. Dice que tiene un intangible, y es cierto. Tú te encuentras, por ejemplo, una persona inteligente que se pasó 4 años haciendo campaña por un programa, andaba por el país, tiene una iglesia que es el pastor Carlos Peña, ingeniero Carlos Peña, y la cantidad de votos que sacó fue insignificante. Virginia Antares, una dama inteligente, preparada, pero todavía no pega. Entonces, se necesita ese intangible, claro, que no siempre es tan perceptible. Hay una pegada, hay un ángel y una serie de cosas que tienen que conjugarse. Un golpe de efecto o un cariño que se identifica, la gente se identifica con eso o le coge con eso. Entonces hay que pegar, el que no tiene... Era lo que se decía y se probó de Omar Fernández. Claro. Y entonces, pero de todas maneras, esas personas que tú mencionas tienen un buen discurso. Claro, jóvenes, discurso y son pero no es su tiempo, porque es que también... Exacto, no tienen la plataforma. Sí, pero la plataforma se consigue con el tiempo. Claro, claro. Con el tiempo. No es su tiempo. Y hay gente que se quiere precipitar. Por ejemplo, el otro día yo oí, se le zafó, no sé si se le zafó o fue a pota o para hacerse, no sé, el senador de San Cristóbal, de la Fuerza del Pueblo, Sí. que publicó en sus redes que el joven recién electo Omar Fernández estaba listo para ser candidato presidencial o para ser presidente inclusive. Entonces yo creo que eso es una precipitación. Sí. Una precipitación, porque lo que hay es que su partido mida las cosas, sopese y determine, porque a lo mejor es muy nuevo todavía. Entonces hay primero que quemar etapas. Él necesita los 4 años como senador. Como dijo él, yo me concentré a ser diputado 4 años, ahora yo me voy a concentrar a ser senador. Y el tiempo... Porque él sí no se ha precipitado. Y el tiempo dirá. Entonces, señores, no nos pongamos la carreta delante de los bueyes. Omar Fernández, exitoso, ok, pero no tiene todavía el bagaje, no tiene la impronta, no tiene la experiencia y los compromisos, porque los proyectos, articular un proyecto presidencial ganable o ganancioso,
es producto de muchos factores y eso implica ir asumiendo compromisos con sectores que son los que, para tú poderlos representar en un momento determinado, te empujan y dicen, no necesariamente eres tú que tienes que ir, es que te llevan o las circunstancias te obligan en un momento determinado. Ahí yo le doy razón a veces a alguna gente que dice, bueno, que empujado por la circunstancia, tienen que volver, entonces es un lío. Pero aunque hay gente que nunca se sacían. No. Pero esos tiempos han ido cambiando, ¿verdad? Sí, hay gente que se ha ido morigerando. Eso ha ido llegando con el cambio. O hemos cambiado un poco en eso. Director, disponga y llévese esto.